Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Bueno, buenos días, querida audiencia del noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, agosto 11 del año 2025. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Palestina, Venezuela y Brasil. Estos son nuestros titulares. Teníamos alguna dificultad aquí en el máster. Gobernador de Cundinamarca lamenta la muerte del senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe. Momento histórico con reforma agraria. Condena del expresidente Uribe. Disputa territorial con Perú. América Latina y Palestina enfrentan imperialismo norteamericano. Crece la economía en Venezuela. Presidente Lula va por su reelección. Reducción histórica de la desigualdad en México y bomba Hiroshima y Nagasaki. Así pues, querida audiencia, que estos son los titulares para el día de hoy y comenzamos con lo que el señor gobernador de Cundinamarca ha denominado la democracia en Colombia está de luto. Escuchémosle pues. La democracia está de luto. El senador Miguel Uribe era un político propositivo que pretendía, desde su mirada conceptual, transformar para bien este país. Es un triste mensaje para las nuevas generaciones que podrían pensar que proponer o participar se castiga con violencia o aún peor y más cruel, con quitarle la vida a sus líderes. Nos cuesta mucho reconciliarnos en Colombia. Ojalá esta sea una oportunidad para empezar a hacerlo. Pedimos el esclarecimiento de este homicidio de manera urgente y además no debemos permitir que este sea el inicio de una nueva escalada de violencia política donde de manera periódica y sistemática ocurrían estos hechos violentos en el pasado, lejos de argumentos para tenerlos que vivir en el presente. Desde el departamento de Cundinamarca enviamos nuestra voz de solidaridad y condolencia a su familia, a sus seres queridos, especialmente a su esposa María Claudia y a su hijo Alejandro. Eran las palabras del señor gobernador de Cundinamarca, doctor Jorge Emilio Rey Ángel. Desde hace 9 años, la Fundación W Élite y EPM comparten un propósito. A través del deporte, comprometer a las futuras generaciones con el bienestar común. Con el bicicross como motor, impulsan el desarrollo deportivo, la educación y los valores, construyendo unos campeones dentro y fuera de la pista. Esto opina Julián Hernández Gaviria, gerente de Asuntos Corporativos de la Fundación W Élite. Siempre he pensado que cuando uno tiene sus objetivos muy claros y un propósito por el cual trabajar, el universo conspira y hace que uno se una con las personas y con las entidades que pensamos y le apostamos a lo mismo. Y EPM ha sido eso. Terminamos siendo unos coequiperos desde hace 9 años, de los 10 que lleva ya W Élite, y hemos construido y hemos trabajado día a día con ese mismo objetivo, de apoyar el desarrollo deportivo del país, de apostarle a construir una mejor sociedad a través de los deportistas, de aportarle a esos deportistas y obviamente a mejorar la calidad de la educación de estos jóvenes para que tengamos unos seres aportantes para esta sociedad. Y en Colombia, momento histórico por la reforma agraria, condena del expresidente Álvaro Uribe, disputa territorial con la hermana República del Perú. Así muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Vive momento histórico con reforma agraria, condena de Uribe y disputa territorial con Perú, reforma agraria y crecimiento económico. El gobierno de Gustavo Petro celebra la mayor reforma agraria de la historia reciente de Colombia, con la redistribución de 440.000 hectáreas y la formalización de hasta 1,5 millones de hectáreas para familias rurales. Esta política, junto con un crecimiento del 8,9% en el sector agropecuario en 2024, contribuyó a reducir la pobreza monetaria a 31,8%, el índice más bajo registrado en el país. El turismo también superó al carbón como principal fuente de divisas, marcando una transición hacia un modelo económico menos dependiente de los recursos extractivos. Condena de Álvaro Uribe. El expresidente Álvaro Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno a testigos, delitos cometidos entre 2017 y 2018. La sentencia emitida por el Juzgado 44 Penal de Bogotá expuso sus vínculos con grupos paramilitares y generó intensas reacciones.
mientras aliados de Uribe son acusados de presionar a la justicia mediante lobby en Estados Unidos, acto calificado por Petro como traición a la patria. El senador Iván Cepeda, quien lideró la condena, denuncia amenazas de muerte cada vez más frecuentes, disputa territorial con Perú. En un gesto simbólico, Petro trasladó la conmemoración de la batalla de Boyacá a Leticia, Amazonas, donde reafirmó la soberanía colombiana sobre la isla Santa Rosa, en disputa con Perú. El gobierno colombiano rechazó la ley peruana que crea el distrito de Santa Rosa, considerándola una violación de acuerdos bilaterales. Petro anunció la reivindicación de la frontera sur e invitó a Perú a negociar en la Comisión Mixta Permanente de Frontera, programada para septiembre. Avances sociales y desafíos. El gobierno de Petro también destacó logros en educación, con 2,5 millones de jóvenes matriculados en educación superior en 2024, y en salud, con una reducción histórica de la mortalidad infantil y materna. Sin embargo, persisten desafíos, como el confinamiento de comunidades en el sur de Bolívar debido a conflictos entre el ELN y el Clan del Golfo, y la denuncia de la masacre número 42 del año en Nariño. Contexto internacional. Colombia se posicionó globalmente al condenar el mercenarismo tras la muerte de colombianos en Sudán y al reforzar su papel en el Consejo de Seguridad de la ONU. Petro afirmó: la humanidad contará con Colombia en el esfuerzo por la paz mundial. Conclusión: un camino hacia la justicia social y la soberanía popular. El gobierno de Gustavo Petro representa un avance histórico en la lucha contra las estructuras de poder tradicionales que por décadas sumieron a Colombia en la desigualdad, la violencia y la sumisión a intereses extranjeros. Desde hace 9 años, la Fundación W Élite y EPM comparten un propósito: a través del deporte, comprometer a las futuras generaciones con el bienestar común. Con el bicicross como motor, impulsan el desarrollo deportivo, la educación y los valores, construyendo unos campeones dentro y fuera de la pista. Esto opina Julián Hernández Gaviria, gerente de asuntos corporativos de la Fundación W Élite. Siempre he pensado que cuando uno tiene sus objetivos muy claros y un propósito por el cual trabajar, el universo conspira y hace que uno se una con las personas y con las entidades que pensamos y le apostamos a lo mismo. Y EPM ha sido eso. Terminamos siendo unos coequiperos desde hace 9 años, de los 10 que lleva ya W Élite, y hemos construido y hemos trabajado día a día con ese mismo objetivo, de apoyar el desarrollo deportivo del país, de apostarle a construir una mejor sociedad a través de los deportistas, de aportarle a esos deportistas y obviamente a mejorar la calidad de la educación de estos jóvenes para que tengamos unos seres aportantes para esta sociedad. Mientras tanto, América Latina y Palestina se enfrentan contra el imperialismo norteamericano. Crece la economía en Venezuela, presidente Lula va por su reelección, reducción histórica de la desigualdad en México, bomba Hiroshima y Nagasaki y otras cositas más, también nuevamente al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Latina y Palestina enfrentan imperialismo, bloqueos y ofensivas de la extrema derecha. Los pueblos resisten y construyen alternativas soberanas, en una semana marcada por ofensivas imperialistas, golpes económicos y ataques brutales contra poblaciones civiles. Diversos países del sur global reforzaron su compromiso con la soberanía, la integración y la resistencia popular. Palestina, genocidio y hambre como armas de guerra. En la Franja de Gaza, el genocidio israelí, respaldado por Washington y potencias europeas, avanza más allá de las bombas. El hambre se ha transformado en un arma de guerra. Informes de la ONU, Médicos Sin Frontera y UNICEF revelan un panorama de horror. 28 niños muertos por día, 197 víctimas fatales por desnutrición solo este año, más de 500 escuelas bombardeadas y 22.000 camiones de ayuda bloqueados. Incluso íconos del deporte como Suleiman Al-Obeid, el Pelé de Palestina, fueron asesinados mientras esperaban alimentos. Venezuela, crecimiento económico y combate a la propaganda de Washington. Caracas anunció un crecimiento del 7,71% en el primer semestre de 2025, impulsado por hidrocarburos, agricultura e industria. Mientras tanto, la Casa Blanca ofrece $50 millones por la captura de Nicolás Maduro, propuesta calificada como la cortina de humo más ridícula para ocultar las crisis internas de Estados Unidos.
Maduro también convocó a una movilización mundial contra el genocidio en Gaza y reafirmó lazos estratégicos con Bolivia y los pueblos indígenas. Brasil. Soberanía, integración y resistencia judicial. El presidente Lula se consolidó como una de las voces más firmes contra Trump, negándose a ceder ante tarifas punitivas del 50%. Brasil articula con India y propone una reacción unida de los BRICS contra el proteccionismo norteamericano. Internamente, partidos progresistas lanzaron un manifiesto contra las sanciones externas y en favor de la soberanía. Lula confirmó su candidatura a la reelección en 2026 y reforzó que la independencia de los tres poderes y el control nacional sobre minerales estratégicos son innegociables. El Poder Judicial, por su parte, mantiene firmeza frente a las amenazas y la presión internacional, como en el caso de la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro. México. Reducción histórica de la desigualdad e integración progresista. México alcanzó la mayor reducción de desigualdad en un siglo. Amplió inversiones estratégicas en el sector farmacéutico y fue sede del segundo Congreso Panamericano, articulando legisladores progresistas por la integración continental. Argentina. Resistencia popular contra Milei. Javier Milei sufrió 12 derrotas legislativas seguidas y enfrenta una ola de protestas semanales contra recortes a las pensiones y derechos sociales. La represión policial dejó decenas de heridos, incluso en manifestaciones de personas con discapacidad contra el veto a subsidios esenciales. Otros escenarios de resistencia. En Bolivia, el bicentenario de la independencia reafirmó el espíritu de lucha popular. En Haití, la violencia armada sigue siendo alarmante, exponiendo el fracaso de la intervención internacional. En Honduras, reformas electorales buscan garantizar mayor transparencia en los comicios de 2025. Y en Japón, el recuerdo de Hiroshima y Nagasaki, 80 años después, resuena como advertencia contra el uso de la tecnología nuclear para la guerra. Bueno, querida audiencia, así hemos llegado al final de esta emisión del día de hoy, 11 de agosto del año 2025. Espero nos veamos en la próxima oportunidad. Muchas, pero muchas felicidades. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.